Bueno, vamos, está ya, ahí está. Bueno, estamos ya, el hermano N nos ha conectado a plataforma de Facebook, así que damos inicio a este día jueves, día de estudios bíblicos. Recuerden que estamos transmitiendo de lunes a viernes, siempre en el mismo horario, y nos da gusto recibirles acá en plataforma, ver los hermanos y el buen ánimo que manifiestan para el estudio de la palabra de Dios. Así que eso nos anima para poder seguir día con día trayendo nuevas lecciones y agradeciendo siempre a los hermanos de la buena voluntad que ellos han manifestado para apoyarnos en esta labor. Hoy es el caso de mi hermano Cristian Jara, que nos conducirá entonces en la lección de esta tarde. Me voy a tomar la libertad de invitar a mi hermano Ralph Mitchell, que está por allí. Hermano, si fuese tan gentil, por favor, dirigirnos en una oración de inicio. Amén. Muy bien, ahí mi hermano Ralph entonces nos va a dirigir en la oración. Oremos, hermanos. Amado y bendito Padre Celestial, damos gracias, Padre amado, porque tenemos estos medios electrónicos para podernos comunicar, para poder entregar su palabra. Bendiga al predicador de esta tarde, ayúdenos a nosotros a ir considerando la información que nos va a entregar para atesorarla en nuestro conocimiento y poder explicar a otras personas que tanto les gusta. Bendiga esta plataforma y a todos los que estamos conectados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, mi hermano Ralph. Vamos entonces directo a la lección que nos ha preparado mi hermano Cristian para el día de hoy, así que acomódese, póngase cómodo por allí y a ver que vamos a estar allí recibiendo esta buena lección. Hermano Cristian, gracias por estar con nosotros una vez más trayendo la lección y que Dios me lo bendiga, hermano. Puedes comenzar cuando guste. Bueno, gracias. Bien, como decía nuestro hermano Sergio, ¿no? Hoy día la idea es contemplar un poquito este tema del sectarismo. Como siempre, muchas gracias por la invitación. Gracias a cada uno de los que se ha podido conectar y con la idea de poder compartir un poco con nosotros hoy día. Es frecuente encontrar personas que por ahí no comprenden a lo mejor bien el término o no saben bien a lo que apunta. A veces, ¿no es cierto?, no se quieren referir de esta manera a algunos grupos religiosos porque casi temor a ofender, quizá un poquito respeto y todo esto. Pero sin lugar a dudas tenemos muchos movimientos con nombres, ¿no es cierto?, que salen cada día más. Nuevo grupo religioso, cultos de restauración, movimientos libres, en fin. Y a veces no sabemos qué pensar de ellos, ¿no? Bueno, durante estos siguientes minutos, esa va a ser nuestra búsqueda, va a ser la manera de comprenderlo un poquito, quizá sumar algún tipo de información nueva, ¿no es cierto? Y ver cómo podemos echarle una mano también si se da el momento. Lo primero, la palabra secta, yo estaba leyendo un poquito de eso, y tanto en los diccionarios bíblicos como en los del castellano, ¿no es cierto?, natural, se piensa que viene del latín la idea de la palabra, ya de la palabra que se menciona como secur. La idea es como marchar detrás de alguien, algo así. O tal vez, ¿no es cierto?, de la palabra sector, que significa separar de un tronco principal. Me gusta ese término. También se piensa que podría venir de otra palabra, que es secare, que significaría algo así como cortar o sectar. O de secedere, ¿no es cierto?, que probablemente podría significar, ¿no es cierto?, separarse. Y hay otros términos más también, pero no quiero aburrirlos con eso, no es necesario que sepamos justamente tanto de eso. Lo que sí, ¿no es cierto?, en cualquiera de los casos, de todas estas palabras que yo les mencioné, siempre está presente una idea, la de separación. ¿Ya? Eso sí la tienen todas las palabras, separar. Entonces, cuando hablamos de una secta o apuntamos a una secta, deberíamos estar refiriéndonos a un grupo, ¿no es cierto?, que se separa de otro que ya era preexistente. Ellos se salen de allí, ¿no es cierto?, ya sea para formar un grupo nuevo, para seguir las enseñanzas de otros líderes, para sumar cosas nuevas, para quitar cosas, ¿no es cierto?, una doctrina que ya estaba preexistente a ellos.
Ahora, hay otro tipo de sectarismo, ¿no? Que tiene que ver con otros grupos que son un poquito más complicados. Esta gente que a veces, ¿no es cierto?, se juntan en un grupo y deciden, no sé, nace un niño y se quiere comer la placenta y hacen cosas un poco extrañas, algo así. No es a lo que estamos apuntando hoy día, ¿ya? Hoy día vamos a ver la parte que tiene que ver con los grupos religiosos, no con grupos de sectas satánicas o de otro tipo de temas, ¿no es cierto?, que no son precisamente a lo que nosotros queremos apuntar. Entonces nos vamos a centrar en lo que tengan que ver con las religiones, digamos. Esa es la idea. Eh, los discípulos, cuando escribían, ¿no es cierto?, la escritura, usaron también un término para referirse a las sectas. Esto aparece en el capítulo 5 del libro de Hechos. Hechos, capítulo 5, en el verso 17, aparece la palabra en griego ahí, ¿no es cierto?, que en el verso 17, airesis. ¿Ya? Para nosotros, traducido al español, secta, y se habla ahí de la secta de los saduceos. En el capítulo 5 de Hechos, lo están interrogando allí, ¿no es cierto?, un poco a los apóstoles, le están impidiendo predicar, y dice acá, ¿no es cierto?, en el verso 17 específicamente, que se levantó el sumo sacerdote, ¿ya?, y todos los que estaban con él. Dice, esto es la secta de los saduceos. Ahora, ¿quiénes eran los saduceos? Bueno, los saduceos tienen una historia bien interesante. Normalmente nosotros vemos quizá a veces en películas o cosas así, y se menciona mucho a los fariseos. Fíjense que los fariseos quizá eran más en número que los saduceos, pero no eran más importantes. Los saduceos son los que tenían la importancia en ese tiempo. ¿Por qué? Porque después de la destrucción del templo, ¿no es cierto?, muchos siglos atrás de la historia de acá de Hechos, eh, bueno, ahí murieron muchos sacerdotes, ya cuando se los llevan al cautiverio, y hay mucho de historia que se ha escrito al respecto de esto. Cuando ellos vuelven del cautiverio, vuelven con muchos sacerdotes nuevos, ¿no? Que hay muchos que perecieron en la lucha que hubo antes de llevárselo al cautiverio. Después de eso, hay varios siglos, aproximadamente 4 siglos, de 400 años de cierto silencio en la escritura antes de que llegara Jesús. Bueno, en ese tiempo pasaron cosas muy interesantes. Por ejemplo, aparece Alejandro Magno con los griegos, ¿no es cierto?, y conquistan toda esta región. Y después los romanos, ¿no es cierto?, también vienen y hacen algo muy similar. Y traen la cultura griega, la cultura greco-romana. Y los saduceos, que ya comienzan como secta, ¿no es cierto?, son muy influenciados por la cultura griega, muy influenciados por los filósofos griegos, y les gusta esto. Sacerdotes nuevos, sacerdotes jóvenes, ¿no es cierto?, y toman este camino, y la secta de los saduceos toma fuerza. Ya en los tiempos de Jesús, por ejemplo, eh, tenemos que los sumos sacerdotes, fíjense que ya no son escogidos como antes, ya no es por una cosa de linaje, como los reyes, que moría y quedaba el hijo. Ya los sacerdotes los sucedía la misma línea. No, fíjense que en estos tiempos eh, los sacerdotes son nombrados a dedo, ¿ya? Los impone el Imperio Romano, de hecho, a través de los diferentes reyes que están ahí, Herodes el Grande, Herodes el Hijo, en fin. Ellos son los que nombran ahora los sumos sacerdotes hace mucho rato ya, antes que Jesús naciera. ¿Y en base a qué los nombran ellos? Bueno, en base a la política. Toman a un tipo, ¿no es cierto?, que sea el más adecuado bajo su punto de vista, más sumiso quizá, y que tenga manejo político y manejo con el pueblo. Entonces, los sumos sacerdotes ya no son escogidos como antes en estos tiempos. Y normalmente son escogidos de la secta de los saduceos, ¿ya? Los saduceos, muchos de ellos se educan en Roma, en Grecia, ya tienen mucho roce, tienen roce con los reyes. Si el sumo sacerdote no anda muy bien, viene el rey del momento y lo puede cambiar por otro. Ya, eso es una realidad que pasó histórica. Entonces, no nos sorprendamos de que, por ejemplo, el sumo sacerdote tenía muchos líos con Jesús y lo traicionaba, o era muy político el sumo sacerdote. Y esto es de la secta de los saduceos. Una de las cosas que ellos creían, por ejemplo, los saduceos, ellos decían que no existe la resurrección, entre otras cosas. Sin embargo, por ejemplo, en un día de preguntas, en el capítulo 22 de Mateos, ¿ya? Mateos capítulo 22, voy a ir ahí yo, Mateos capítulo 22, de los versículos, a ver, 29, 30, por ejemplo, Mateos 22. Miren lo que aparece por allí. Tenemos, ¿no es cierto?, a los saduceos preguntándole cosas a Jesús. Fue un día de muchas preguntas.
Y ellos llegan con una historia allí y le dicen, mira, ¿qué pasa si una mujer se casa con un hombre, este muere? La ley dice que se case con el hermano, pero también muere él y se casa con el otro hermano y también muere con el otro hermano. Ya conocemos la historia. Y le preguntan, bueno, la resurrección de quién sería la esposa. Jesús le dice, mira, ustedes están errando porque ignoran las escrituras, le dicen en el verso 29. Por eso cometen errores. Ignoran las escrituras y ignoran el poder de Dios. Y Jesús dice, en la resurrección, y comienza a hablar de la resurrección. Por lo tanto, Jesús afirma que sí hay resurrección. ¿Ya? Lo reafirma. Pero los saduceos dicen que no. En base, por ejemplo, a lo que nosotros leímos de lo que significaba la palabra secta, y si yo sumo lo que Jesús me enseñó, ya puedo tener una especie de definición entonces y hacerme una idea de lo que apunta la idea de una secta. Una secta sería entonces un grupo de personas que inclusive creyendo en Dios, creyendo en Cristo, en Jehová, se separan de la corriente original. Por ejemplo, los saduceos dicen creer en Dios y todo eso, pero no aceptan la resurrección. Sin embargo, Jesús dijo que sí la hay. Y hay más textos, por ejemplo, en Primera de Reyes, recordemos, ¿no es cierto?, cuando se resucita una persona, y qué sé yo. Hay evidencia de eso, pero ellos dicen que no. Y aún así dicen creer en Dios. Bueno, entonces yo podría decir, cualquier persona que diga creer en Jesús, por ejemplo, y después niega la resurrección, yo podría tratarlo como un sectario. ¿Por qué? Porque se separa de la enseñanza original para quitar algo o para poner algo nuevo. Entonces a eso es lo que apunta la idea de una secta. Cuando nosotros pensemos que alguien es sectario, debemos, ¿no es cierto?, pensar por qué. Es porque esas personas o quitaron información de la corriente original o agregaron información en busca de sus intereses personales. Entonces, esa es la idea, ¿no es cierto?, de esto. Inclusive, gente que cree en Dios, ¿eh? Ese no es el tema es que modifican las cosas. ¿Ya? Eso es cuando nosotros decimos, mire, ese grupo es sectario, por esas razones, no es porque a uno lo quiere segregar solamente porque le pareció o le dio la gana. Actualmente tenemos un verdadero supermercado de sectas. Usted puede ir, ¿no es cierto?, y tomar la que más le agrade y estar ahí con ellos, ¿no es cierto? Cada cual puede elegir los elementos necesarios para construir su manera propia de adorar a Dios. Dejan de lado para esto conceptos que son muy importantes, como la autoridad bíblica, porque es la palabra de Dios, y obviamente hay que hacer de lado otra cosa también, la suficiencia de la palabra de Dios. Entonces transgreden dos cosas que son muy importantes, autoridad bíblica y la suficiencia de la palabra de Dios. Normalmente ellos suman cosas, sus libros propios, qué sé yo, el libro del Mormón, y el Atalaya, el Paraíso, y estas cosas, ¿no? Agregan. Entonces se separan de la corriente. Recordemos que uno de los significados era separarse del tronco. El Antiguo Testamento es un supermercado, ¿ya? Es el supermercado de muchos grupos religiosos. Ellos toman su carrito, se van al Antiguo Testamento y sacan cosas. Por ejemplo, sacan el diezmo, lo ponen en el carrito, lo traen al Nuevo Testamento y lo agregan a su credo. Se van al Antiguo Testamento con el carrito y del Antiguo Testamento echan en el carrito el diezmo. Es una de las cosas que más les gusta poner. La llevan al Nuevo Testamento y la ponen allí. Entonces van a comprar cosas al Antiguo Testamento y les va bastante bien, a decir verdad. Pero dentro de 600 y tantos preceptos y mandamientos y otras cosas, sacan 3, 4, 5, el sacerdocio único, el diezmo y el día sábado y cosas así. Se separan de la corriente, por ejemplo, ¿por qué? Porque si yo me voy a Hechos, al capítulo 15, de hecho voy a ir ahí ahora, Hechos, capítulo número 15, un capítulo muy importante para explicarle varias cosas a los sectarios. Habían salido personas de Judea, ya, enseñando cosas distintas, principalmente imponiéndole a los nuevos cristianos que tenían que circuncidarse, respetar la ley de Moisés y todo esto. Pablo baja, ¿no es cierto? Viajan ellos a juntarse allí, ¿no es cierto?, en Judea, en Jerusalén específicamente, con los demás apóstoles y los ancianos y todo esto. De hecho, en el verso 4 dice ahí del 15, ¿no es cierto?, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Están todos, ¿ya? Los apóstoles, los ancianos, que son los que toman las decisiones importantes y manejan las cosas ahí, los apóstoles, que son los aprobados por Dios, está Pablo, y está también la iglesia. Entonces, no falta gente ahí. Y dice que había gente de la secta de los fariseos y también que decía, sí, estaría bueno que sumáramos cosas del Antiguo Testamento. No fue así, ¿ya?
no fue así, porque si yo sigo avanzando, por ejemplo, un capítulo extenso, va a decir, por ejemplo, el 20, vamos a escribir cartas y le vamos a decir que no sea así. El 20 dice, sino que se le escriba que se aparten de contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esas cosas, díganme. Entonces, si alguien persiste, por ejemplo, en imponer el día sábado, según, ¿no es cierto?, los apóstoles y al Espíritu Santo que le pareció bien, ya, ojo con eso, al Espíritu Santo le pareció bien no imponer cosas, ¿ya? Eso es muy, muy, muy importante, ¿ya? Lo que dice ahí en el 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas que escribimos. Sin embargo, hoy día, ¿qué pasa? Tenemos gente con el tema del día sábado, tenemos gente con el tema del diezmo, tenemos gente, un montón de cosas. Bueno, el Espíritu Santo dijo no, los apóstoles dijeron no, los ancianos dijeron no, hoy día dicen sí, entonces son sectarios, se apartaron del camino original para sumar cosas. La Biblia lo define como secta, ¿ya? Eso es lo que Lucas, cuando está escribiendo en Hechos, dice, eso es una secta, ya se puede definir sin ningún problema. La idea no es ser ofensivo y nada de esto, pero eso sería una secta. Jesús fue categórico en este tema. Si ustedes van al libro de Juan, al evangelio que escribió Juan, al capítulo 15, ya, Juan, capítulo número 15, fíjense que Jesús enseña algo que es muy relevante para tratar con el sectarismo, porque en el capítulo 15, si yo me voy a los versículos 4 y 5, dice lo siguiente: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. ¿Ya? Fíjense que uno de los términos, ¿no es cierto?, que leímos en el principio, que significaba la palabra secta, era separarse del tronco. Es exactamente lo que Jesús dijo. Si ustedes se separan del tronco, nada pueden hacer sin mí. Sin embargo, lo hacen igual. Y Jesús fue muy, muy categórico en esto. Fíjense que en el mismo libro de Juan, por ejemplo, si retroceden ustedes al capítulo 4, se van a encontrar ahí con la historia de Jesús y esta mujer samaritana. Recuerden, Jesús estaba allí, ¿no es cierto?, y iba con los apóstoles, estaba en esa región. Los discípulos van a comprar cosas para comer, ¿no? Y Jesús se queda por un momento, al parecer, solo, y va donde esta mujer que estaba sacando agua de un pozo, y él le pide de beber. Para la mujer fue algo raro. Ella lo identifica como judío y dice, a ver, ¿qué pasó acá? A ver, ustedes no son así con nosotros, nosotros no nos tratamos. Y uno dice, esta odiosidad. Y dentro de las muchas cosas que tenían ellos, ¿no es cierto?, una de las más graves era que ellos adoraban en un lugar que no correspondía. ¿Ya? Ellos adoraban donde Dios no había mandado. Y en la conversación que ella entabla con Jesús, Jesús se lo hace saber. Pero ya, por ejemplo, ahí, al versículo 21, 22, dice: Jesús le dijo a la mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, ¿ya? Le hace saber a ella que no está bien muchas de las cosas que ellos tienen. Y también, ¿no es cierto?, uno puede decir, ¿y la mujer samaritana qué era? Bueno, era una secta. Uno dice, ¿pero por qué? Porque se separaron de la enseñanza original para hacer cosas que no corresponden, ¿ya? Ahora, una de las cosas que yo le dije que queríamos ver hoy día era cómo tratar con los sectarios. Fíjense cómo trató Jesús con ella. Le habló de una manera que ella quedó sorprendida, porque le dice, nosotros no nos llevamos así. Jesús fue una persona cálida con ella. Le habló como queriendo salvarla, enseñarle, ayudarla, ¿ya? Ese es un patrón bíblico de Jesús que debe ser copiado por nosotros. Yo me acuerdo cuando era pequeño, ¿no? Tuve la oportunidad de vivir casi un año con un hermano que era muy conocido en Chile, con Roberto Pérez, ya cuando era chiquito, yo 9, 10 años. Bueno, y yo pude tener la oportunidad de ir con él un tiempo en su casa. Y bueno, él era una muy buen hermano, una persona, ¿no es cierto?, muy querida, y que marcó de alguna manera positiva la vida de muchos cristianos.
Y una vez él me obligaba a mí, yo era chiquito, él me obligaba a levantarme temprano y estar ahí en la iglesia, porque le abría el local muy temprano, el local estaba al lado de la iglesia. Y un día llegó un hermano que siempre conversaban, y llegó Ya. ese hermano temprano, y ellos Le dice antes hablaban de llegar a la- antes de la reunión. Y lo que sucedió fue que este hermano antes pertenecía a una secta, y ese día llega temprano y estaban conversando, yo estaba ahí escuchando, y él le dice, mira, cuando venía acá me encontré con tal persona, no me acuerdo de qué secta eran, si eran adventistas, sabatistas, testigos de Jehová, no sé. Pero él antes pertenecía a esa secta, a ese grupo religioso. Y le dice, y bueno, me hablaron, entonces yo entablé conversación con ellos, y cada vez que me decían algo, yo les debatía, y claro, él sabía bien cómo tratarlo porque pertenecía ahí antes. Entonces, en la conversación, el hermano Roberto le dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Van a venir a la reunión? ¿Vamos a tener estudios con ellos? No, dice, sí, se fueron, de esto no van a hablar más. Si los dejé chiquititos, algo así. Y fíjense que él le dice, bueno, perdiste dos personas antes. En ese momento yo no entendí mucho el significado, quizás 10 años, ¿no? Pero con el tiempo me acordé de esa frase y yo dije, wow, qué sabiduría. Me pareció muy sabio. Eh, nosotros, está bien debatir con ellos, ¿no es cierto? Es la idea, de hecho, defender con fervor la verdad. Pero debemos hablar como Jesús lo hizo, ¿ya? Debemos hablar, pero no solo para ganar discusiones, debemos hablar para traer almas al Señor, ¿ya? Está bien salir victorioso en un debate, pero la idea es, ¿no es cierto?, ganar personas por sobre ganar una discusión. Las sectas normalmente controlan la información que el individuo recibe, que las personas reciben, y tratan de controlarla. Sin embargo, en 1 Tesalonicenses, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 21, yo no voy a ir ahí porque solamente lo voy a mencionar. Pablo dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Es cierto que el contexto ahí es otro, pero hay una idea de examinar las cosas, de dar la oportunidad de analizarlas. Eso es lo que quiero rescatar, ¿ya? No es difícil darse cuenta de los errores que los sectarios cometen, quizás. El problema grave está, ¿no es cierto?, que la estrategia que ellos usan son muy astutos, ¿ya? Si tu conocimiento no es muy bueno, si es escaso, eh, lamentablemente, ¿no es cierto?, puedes salir mal parado de ahí. Si tu conocimiento es escaso, las maneras que ellos usan, ¿no es cierto?, son muy efectivas. No es que tú no puedas entender, no es que no tienes capacidad, pasa que no estás concentrado en saber lo que deberías saber, ¿ya? Hay que ser específico en algunas cosas. Por ejemplo, la organización sectaria, ¿no es cierto?, estos grupos, normalmente te anima, ¿no es cierto?, a ser sumiso, a aceptar los preceptos del grupo, ¿no es cierto?, eh, casi sin cuestionar. Le dan mucha importancia a la autoridad de los pastores, por ejemplo, por sobre la autoridad bíblica. Y a su favor mencionan textos, por ejemplo, como Hebreos 3:17, donde dice, obedeced a vuestros pastores y están, ¿no es cierto?, sujetos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Es precioso lo que dice. Entonces ahí te dicen, ve, acá dice, Hebreos 3:17 dice que ustedes deben estar sujetos a los pastores, la Biblia lo dice. Sí, es verdad, la Biblia lo dice, pero hay todo un contexto ahí. Y no es toda la información, es parte de la información. Pero ellos, ¿qué hacen? Normalmente la achican y toman el supermercado de la Biblia, lo que a ellos les gusta. De las góndolas enormes que tiene la Biblia de información, ellos sacan lo que les conviene para su grupo religioso. Por eso normalmente no debaten de otros temas que no les conviene. Y es ahí donde la información, ¿no es cierto?, la estrategia para cuidarse de ellos, la mejor estrategia es cuidarse frente a esta manipulación con una buena educación bíblica. Una buena educación bíblica hace que esto no tenga mucha fuerza. Mire, piensa en Pablo, ¿ya? En Hechos, en el capítulo 17, Hechos, en el capítulo número 17, Pablo viene de un momento bien complicado. Por ejemplo, en el capítulo 16 de Hechos, Pablo había pasado por Filipos. Recordemos que ahí fueron tomados prisioneros, lo azotaron, ya de una manera bien brutal, lo encarcelaron, lo encadenaron,
Entonces viene de un momento bien, bien complicado. Después, ¿no es cierto?, ellos pasan por Tesalónica en los inicios del capítulo 17, y en Tesalónica tampoco fue muy agradable la estadía, porque los judíos de allí fueron muy complicados con ellos, armaron un gran lío, se metieron a la casa de alguien, y bueno, no fue agradable eso. Casi escapando un poquito también de ahí, medio de noche, medio en secreto, ellos se van a Berea. Cuando llegan a Berea, Pablo persiste, ¿no es cierto?, en su misión de predicar. Y bueno, cuando llegan a Berea, llegan a ver a los judíos allí, como es la costumbre de él, y la cosa fue diferente, lo recibieron bien. Y el contraste de cómo venía el viaje, ¿no es cierto?, en ese momento, es brutal, porque ellos fueron muy bien recibidos. Y cuando Lucas nos escribe de la gente de Berea, dice que cuando está escribiendo de ellos y contándonos cómo eran, dice, ellos fueron muy nobles, capítulo 17, de los versos 10 en adelante. Pero en el verso 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, que armaron mucho problema. Pues recibieron la palabra con solicitud. ¿Qué más hicieron? Escudriñaron cada día, ¿no es cierto?, las escrituras para ver si lo que él había dicho era así. Cuando dice más nobles, inclusive hay traducciones que la tienen la idea, dice mejores. Wow, dicen, no, ¿mejores? Sí. ¿Y por qué fueron más nobles? ¿Por qué fueron mejores? Porque le dieron importancia, ¿no es cierto? Apartaron tiempo de su día con sus ocupaciones y sus cosas para escuchar a Pablo. Apartaron un tiempo para escuchar a Pablo. Por eso fueron más nobles. Por eso fueron mejores. Fueron mejores y más nobles porque tomaron lo que Pablo decía y se dieron el trabajo de comprobar, de examinarlo. Por eso fueron más nobles. Tomaron esa información y la examinaron a la luz de las escrituras. Y dijeron, a ver qué pasó acá, vamos a ver si es así. Por eso fueron más nobles que los de otros lugares. Ahora, Pablo les decía a ellos que lo que él estaba hablando venía directamente de Dios, que Dios lo había mandado. Eso es muy grave. O sea, mínimo hay que ver si es así. No podemos aceptar nada, ¿no es cierto?, que alguien afirme que proviene de Dios o que es palabra de Dios sin tratar de revisarlo. Pero las sectas funcionan así. No puedes aceptar ningún mensaje que afirme ser de Dios sin darte el trabajo de al menos compararlo y buscar cosas. Eso es lo mínimo. Fíjense una cosa, le voy a hablar de las estafas telefónicas. Esto es algo, ¿no es cierto?, que causa mucho daño. Todos los días hay estafas telefónicas. Diariamente uno ve esto. Y hay gente que pierde mucho. Pero dentro de las muchas cosas que tienen, hay dos factores que son fundamentales. Dos factores. El primero, las estafas funcionan cuando tú estás muy interesado en los beneficios, sobre todo estos beneficios fáciles, rápidos. Funcionan súper bien allí. Ellos atraen tu atención. ¿Con qué? Amparado, ¿no es cierto?, que tú tienes cierta debilidad por los beneficios y te los dan. Tú te concentras en los beneficios, ¿ya? Te enfocas en ellos. Aprovechan tu debilidad en esa parte. Segundo, otra de las maneras que se aprovechan de ti es con el temor. Aprovechan tu temor. Tu temor, ¿no es cierto?, porque te dicen, alguien tuvo un accidente, mira, alguien cayó preso y hay que sacarlo, yo soy un abogado y hay que pagar la fianza. Entonces a ti te da miedo, ¿no es cierto?, no quieres que esté en la cárcel, qué sé yo. Te dicen que se raptaron a alguien, inventan estas cosas, ¿no? Se aprovechan de tu temor. Una vez, ¿no es cierto?, que ellos tienen tu atención, una vez que tienen tu atención, ¿no es cierto?, en estos beneficios rápidos, una vez que tienen tu atención, ¿no es cierto?, porque eres temeroso, la estafa está en la puerta. Está casi lista, porque tú te enfocaste en esa parte. Distraen tu atención con una buena idea, con historias, se aprovechan de ti. Pero fíjense una cosa, no se aprovechan de tu nobleza. No, no es de tu nobleza lo que se aprovechan. Tampoco se aprovechan de tu inocencia solamente. En verdad se aprovechan de tu desconocimiento, de tu ignorancia, de tu debilidad por lo fácil, de tu temor. Mire, quizá alguna vez alguien sufrió una estafa, ¿no es cierto?, y que alguien te diga, no, se aprovecharon de tu debilidad, de tu ignorancia, puede sonar un poquito áspero. No es la idea, pero es la realidad. Quizá esto cae pesado, pero si tú, ¿no es cierto?, escuchas con una intención, esto te puede ayudar. Si yo traslado esto, ¿no es cierto?, al término
espiritual de lo que estamos hablando, puede caer pesado, que te digan, ¿no es cierto?, que quizás ignoras mucho, que estas cosas. Si escuchas con los oídos, pero si escuchas con el corazón, esto te puede servir. Entonces, ojo con el cómo escuchamos también. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú cuestionas lo que te están diciendo estos estafadores? ¿Qué pasa cuando tú, por ejemplo, tratas de preguntar? ¿Qué pasa cuando tratas de verificar la información de la fuente? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú apartas tiempo de tu vida para informarte de cómo actúan estos tipos, para informarte de cuáles las técnicas que ocupan? Bueno, cuando tú te informas, esto simple y sencillamente no tiene ningún efecto negativo en tu vida. Solamente porque te diste el tiempo de informarte, de examinar las cosas. Esto es precisamente lo que hicieron los de Berea. Es justamente lo que hicieron los de Berea. Por eso tomaron lo que Pablo dijo, lo examinaron y dijeron, oh, aquí hay algo bueno. Fíjense que las sectas también, por ejemplo, actúan. A ver, en ocasiones escuchamos que alguien fue estafado y nos decimos, ¿cómo no se dio cuenta? Es porque tú sabes y el otro no. Es un tema de quién sabe y quién no sabe. Y te parece increíble que lo estafaron. Y dices, pero ¿cómo? ¿Cómo pudo haber sido? Tú de alguna manera te ocupaste de tener información y te cuidaste para que no te estafaran. Nosotros erramos porque ignoramos las escrituras. Por eso pecamos y cometemos otros errores, porque ignoramos la escritura. Es lo que Jesús le contestó a los saduceos. Erráis porque ignoráis las escrituras. Mire, y fíjese que también es parte del tema de Efesios capítulo 6. Yo era aquí, a Efesios capítulo número 6, ¿ya? Y por ejemplo, de los versículos 10 en adelante, Efesios capítulo 6, de los versículos 10 en adelante. Esta parte tan conocida, ¿no?, de la armadura de Dios, dentro de las cosas, muchas que dice acá, porque hay mucho material. Por ejemplo, en el versículo 11 dice, vestidos de toda armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El 13 va a decir, por tanto, tomad toda armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir el día malo. Con la armadura de Dios puedes resistir el día malo, y habiendo acabado este día malo, tú puedes estar firme. Esa es la idea. Y esto funciona tanto como para los sectarios, como para lo que el mundo nos trae diariamente. El 16 habla, ¿no es cierto?, de tomar el escudo de la fe, ¿ya? En general, lo que dice el 11, ¿no es cierto?, vestido de toda armadura de Dios para que podamos estar firmes. Eso es lo que nos da la palabra de Dios. Nos permite, cuando termina el día malo, ¿no es cierto?, estar firmes, todavía estar parados, íntegros delante de nuestro Padre Celestial. Todo lo que trae, ¿no es cierto?, el sectarismo y estas nuevas tendencias de ahora, ¿no es cierto?, son regalos que vienen escondidos, ¿no es cierto?, en papeles preciosos, con nombres progresistas, con identidad de género, con libertad de culto y con cosas que se ven muy geniales. Pero son regalos que vienen escondidos y se aprovechan, como en la estafa telefónica, de nuestra falta, ¿no es cierto?, de compromiso, de preguntar, de cerciorarnos de la fuente, de estas cosas. Recuerda que usan tu temor, una de las cosas, y usan nuestra debilidad también por lo fácil. Por ejemplo, ya traslada ahora al mundo espiritual. Los estafadores hacían eso. Y ellos también, los sectarios. Por ejemplo, nuestra debilidad por los premios fáciles. Te van a citar muchos de ellos Romanos, capítulo 10. Yo creo que muchos saben de eso, ¿no es cierto? Romanos, capítulo 10. Y ya sabrán mucho, ¿no es cierto?, dónde estoy apuntando. Te van a decir, por ejemplo, lo que dice el versículo 9. Dice, si confiesas, ¿no es cierto?, con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Inclusive yo he escuchado antes, era muy normal cuando dice, mira, pon tu mano en la radio, pon tu mano en el televisor y confiesa que Jesús es el Señor, dobla tu rodilla y serás salvo. Listo, se acabó. Sí, es parte de la verdad, no es toda la verdad, pero resulta que las sectas, recuerda que compran porciones de la verdad, como si fuera un supermercado la Biblia.
Entonces, sí, lo que dice Romanos está bien, pero hay un contexto que es de otro tema y es parte de la verdad, no es toda la verdad. Entonces, ellos te dan estas cositas porque las acomodan a su favor. Serás salvo solo confesando. Bueno, y lo del bautismo, tantos textos del bautismo. Como que no sé. Y Cornelio y el etíope, no, confiesa. Es más, te llevan, ¿no es cierto?, después a Hechos, al capítulo 16. Y en Hechos, ¿no es cierto?, en el capítulo 16, justamente lo que estábamos hablando delante, cuando Pablo y Silas habían ido eh, por esta visión, ¿no es cierto?, de este varón macedonio, y fueron a esos lugares, ¿no es cierto?, y ellos son encarcelados allí, y finalmente el carcelero, después de este terremoto, ¿no es cierto?, y ellos no escapan, conversando con ellos, él se da cuenta de cosas, seguramente lo escuchó cantar y orar y todo esto también. Y le dice, bueno, ¿qué debo hacer yo? Hechos 16, en el 31. Ellos le dijeron, bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice en el 30. Bueno, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Y esto te lo dicen mucho, mira, si tú crees vas a ser salvo tú y los tuyos. Nuestra debilidad por los premios fáciles. Te llevan a Romanos y te dicen, mira, solamente con creer. Te llevan a Hechos y solamente creyendo vas a ser salvo, no solamente tú. Te traemos el combo de tú y tu casa, por el mismo precio. Y otra vez nos filtran solamente pedacitos, porciones de la verdad, ¿no es cierto?, para acomodarlas a lo suyo. Si te gusta lo fácil, va a ser una buena oferta. Por eso Efesios dice, mire, no tenemos lucha, en el 6:12, lo que leímos delante, contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, ¿no es cierto?, los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Hay maldad en esto. Hay maldad porque no se separa del tronco original. Recuerden lo que leíamos en Juan. Separado de mí, nada podéis hacer, nada. Y por eso son sectarios. Por eso es lo que causa el sectarismo. Otra de las cosas, por ejemplo, yo hablo mucho de la iglesia única, de la iglesia verdadera que fue establecida en el año 33, a los pies de la cruz y todo. Es muy normal escucharlo decir eso. Muchos se autoidentifican como cristianos y abusan con la idea de la iglesia, porque ellos ponen al grupo por sobre la autoridad bíblica. ¿Ya? Hablan mucho de la iglesia y poco muestran de Cristo. Hablan más de su iglesia, más de su grupo que de Jesús mismo. Recordamos que Jesús, ¿no es cierto? Otra vez, capítulo 5, que leímos ahí de Juan, dice, yo soy la vid. No es la iglesia la vid, es Jesús. Y la iglesia sale después de Jesús, no antes de Jesús. Sin embargo, ellos le dan más valor al grupo que a Cristo mismo. Miren el catolicismo, por ejemplo. La iglesia tiene más importancia que Jesús, por eso el Papa puede modificar cosas y no hay ningún problema. No es que está mal el catolicismo, así funciona. Ellos tienen autoridad para cambiar las reglas del juego. A Jesús no se las dio. Eso es sectarismo. El tema es, ¿no es cierto?, que acá, ¿no es cierto?, muchos cristianos, buenos cristianos, ahora están en el camino, ¿no es cierto?, del liberalismo, porque empezaron, ¿no es cierto?, y le dan más importancia a otras cosas. Buenos hermanos en su momento, ahora están en el camino del liberalismo, porque le dan más importancia a otras cosas. Entre otras, ¿no es cierto?, a la iglesia verdadera, y empieza el tema del centralismo y estas cosas. No me malentiendan, la iglesia hay que predicar respecto a ella, sin ningún problema, pero lo que corresponde. La iglesia, ¿no es cierto?, es de suma importancia, es esencial explicar el papel y el rol fundamental que cumple la iglesia en el plan de Dios, sin lugar a dudas. La iglesia es de suma importancia porque es el pueblo sobre el cual nuestro rey reina, ¿no? Pero no tiene más importancia que Cristo. Ahora, a pesar de su importancia, nunca debe ser el eje principal de nuestras predicaciones. El tema es que muchas veces la gente viene y nos pregunta, ¿y de qué iglesia eres tú? Y nos adentramos en el tema y cuesta no abordarlo. Pero hay que buscar la manera, ¿no es cierto?, de terminar mostrando siempre a Cristo el bautismo, ¿ya? El bautismo que salva. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios. Dice, 1 Corintios capítulo 2,
Primera de Corintios, capítulo número 2. Voy ahí también. De los versículos 1 y 2. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros, bueno, Pablo ahora le está escribiendo la carta y ellos ya son hermanos, pero aquí está relatando, ¿no es cierto? Y recordándole a ellos lo que pasó cuando él fue recién, cuando todavía no eran hermanos. Le dice, cuando fui a vosotros para anunciaros testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Cristo y a este crucificado. Esa era mi idea cuando yo fui a predicarle a ustedes, hablarles de Cristo, hablarles de Jesús. Hay un himno, ¿no es cierto?, que me encanta, que dice, háblame más de Cristo. Si eso nos hace falta, y eso es lo que le hace falta a las personas, y está bien hablarle y que conozcan la iglesia, pero lo que hace falta es saber de Cristo, de su bautismo, porque Él es el tronco, y separados de Él nada podemos hacer. Me gusta en el verso 2, dice, me propuse. Esto es algo que tú te lo puedes proponer. Me propuse no saber de otro tipo de cosas, solamente enfocarme en Cristo. Ese era el foco, ¿no es cierto?, de su idea. Miren, roguemos a Dios, hermanos, para que nuestro foco de atención siempre sea Jesús, sus enseñanzas, su bautismo, y que podamos presentarlo a Él cuando tengamos la oportunidad de hablar, ¿no es cierto?, con otras personas. Si tenemos la oportunidad de hablar con los sectarios, recordar cómo Jesús trató a la mujer samaritana, queriendo salvarla, no solamente queriendo ganar un debate, queriendo salvar a una persona, enseñarle. Esa es la idea, ayudarlos a ellos. Y conocer su estrategia. Recuerden, ¿no es cierto?, estos dos puntos que veíamos de las estafas telefónicas. Ocupan nuestra debilidad por los premios fáciles y nos dan porciones de la Biblia. Nuestro temor, nos citan versículos como Mateo 24, capítulos como Mateo 24, ¿no es cierto?, para infundir cierto temor. Hablan de, mira lo de las Torres Gemelas, ¿viste? El Apocalipsis lo decía. Ve lo que está pasando en Ucrania. Sí, es el Armagedón, ve, la Biblia lo dice, están pasando los últimos tiempos, hay que bautizarse. Y la gente lo hace por temor. Concentrémonos, ¿no es cierto?, en Cristo, sin separarnos de esa rama original. Separados de él, nada podemos hacer. Les agradezco, hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Espero haber podido aportar un granito de arena ahí con el tema de estas sectas. Muy bien, hermano Cristian, un tema interesante que ha podido entregarnos esta noche y varias cosas para subrayar acerca de lo que ya nos expuso el hermano, el tratamiento con respecto a aquellos mismos que de alguna manera piensan algo diferente, el tratamiento y el enfoque al que tenemos que dar apunte, como es el caso de nuestro Señor Jesucristo. Varias cosas para subrayar allí, varias cosas para rescatar acerca de la lección, hermano. Me ha gustado mucho la lección y de la forma en la cual el tratamiento a aquellos que muchas veces no piensan como uno. Muy bien, vamos a tener una oración. Vamos a dar gracias a Dios por la lección que hemos recibido esta tarde. Gracias a nuestro hermano Cristian por el esfuerzo que hace y a cada uno de ustedes también por acercarse a plataforma para ser instruido, escuchar, meditar y llevarnos esta noche a nuestro descanso una palabra que viene de parte del cielo. Vamos a orar al Señor. Está por allí... estoy mirando. Hermano Mario Arellano, por favor, si fuera tan gentil de guiarnos en una oración, por favor, para concluir esta tarde. Con gusto, hermano. Gracias. Vamos a orar. Santo Padre, Dios bueno, bendito, eterno, estamos, Señor, agradecidos por un día que nos ha dado para poder disfrutar, vivir, compartir y que ya vamos a un descanso, un reposo, pues, para nuestros cuerpos. Y culminamos con esta enseñanza, pues, del sectarismo que nos ayuda a comprender, pues, no solamente la causa, la razón por la cual existe, sino también cómo tratar a este tipo de personas o situaciones. Gracias por el hermano Cristian Jara, que ha traído la enseñanza. Padre, rogamos que le bendigas a él, a su familia, y que bendigas a cada uno de los que estamos aquí conectados en la plataforma, tanto de Zoom como de Facebook, y que podamos, Señor, seguir creciendo en este hermoso conocimiento de tu palabra. Bendice y ayuda a los hermanos que tienen dificultades. Tú los conoces, Padre. Permíteles resolver los problemas que tienen
y gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, mi hermano. A continuación, mi hermano N nos informa de personas que están escuchando allá al otro lado, como es el Facebook. Hermano Ernest, por favor. Bueno, hermanito, muchísimas gracias, hermano Sergio. Disculpe si se escucha un poco extraña mi internet, está un poco mal el día de hoy, pero vamos a dar lectura a los mensajes de Facebook. Hoy día tuvimos mensajes variados y también estuvieron viendo esta conexión Eleazar Sánchez, nuestro hermano Eleazar Sánchez, Arelis Calzadilla Moreno, Richard, Pablo Rosón Carrasco, Vanessa Vega Araya, Hernán Castellano González. Hay mensajes también aquí. Por ejemplo, tenemos de Esteban Aguirre, dice: buenas noches, mis hermanos. Saludos y bendiciones desde Matamoros, Tamaulipas, México. Arcadio Mañón dice: buenas noches, hermano. Paz de Dios con todos ustedes. Hernán Castellano González dice: buenas noches, mis hermanos. Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Arielis Calzadilla dice: buenas noches, hermanos. Dios los bendiga siempre. Y Maritere Pérez dice: nuestro Dios les guarde y bendiga. Esos han sido los mensajes, hermano Sergio. Gracias. Bueno, hermano N, mira, acá tengo yo también algún mensaje que me está llegando. Por ejemplo, la hermana Luz Dari dice: gracias, hermano Cristian, excelente mensaje. Gracias a Dios por su santa palabra. Nuestro Padre Celestial les bendiga siempre, amada familia espiritual. Oración por mi viaje, dice la hermana Luz Dari, viaja desde Colombia, donde está ahora, hasta Perú, viene el sábado de regreso, así que pide sus oraciones. El hermano Ralph Mitchell, excelente mensaje, me retiro para atender mi plataforma a las 21 horas. Recuerde que el hermano Ralph Mitchell tiene una plataforma de 9 a 10 día jueves, así que si agregas el ID, aquí le entrego a los hermanos para que puedan también ingresar. Hermana Marixa dice: muchas gracias, hermano Cristian, muy buen mensaje de reflexión, Dios les bendiga a todos. Y hermana Raquel, gracias, hermano, por su mensaje, bendiciones para todos. Ahí son algunos hermanos que ya pronto van partiendo la plataforma que hace cada jueves allí con muy buenas lecciones, el hermano Ralph Mitchell. Seguro que me va a mandar ahí la contraseña y el ID para aquellos que también quisieran conectarse en el día de hoy. Muy bien, estoy esperando algún comentario de algunos hermanos que quisieran referirse a la lección. Es un tema interesante que tiene varias aristas que el hermano ha podido mostrarnos esta tarde, como es el caso de quién es sectario y el tratamiento para darle al sectario, y enfocarnos siempre en Cristo como nuestro objetivo principal acerca y que no usemos la palabra como un instrumento de castigo, sino que más bien como un instrumento para atraer a aquel que no piensa como uno. Muy bien, allí el hermano Ralph Mitchell dice que se ingresa con el 286-921-5399 y la clave muy fácil: 12345 12345. Cualquier pregunta, alguien que no haya podido anotar, hágamelo saber y lo vamos a repetir de nuevo. Va de nuevo. 286-921-5399. Y la clave de ingreso: 12345 12345. Muy bien. ¿Qué les ha parecido? Siempre nos estamos topando con gente que está difundiendo una doctrina que, como bien dice el hermano, se ha descolgado de algún modo de ciertos principios que son a veces bien elementales en lo que la Biblia enseña. Sin embargo, adoctrinado, guiado bajo ese concepto, siguen sin muchas veces sin mucho estudio en la palabra, sino más bien con mucha devoción, que ellos se acercan a estos grupos. Pero bueno, ahí están aquellas personas que son de algún modo, que toman, me gustó el término que el hermano acuñó, que son como una góndola en el supermercado, que toman algo de lo que les favorece o les gusta o les sirve para posteriormente entonces acuñarlo.
Muy bien. ¿Algo que comentar, hermanos? Hermana Doris, Sí, sí, hermanito. adelante. Agradecerle al hermanito Cristian porque ha sido un excelente mensaje que nos ha traído. Muy bueno, bien explicado, y que Dios lo siga bendiciendo. Un abrazo y que Dios bendiga a él y a toda su familia. Muy bien, mi hermana, gracias por acompañarnos también acá en plataforma cada noche. Mi hermana Rosa también quiere dar algunas palabras. Hermana, le escuchamos. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Quiero felicitar al hermano por su prédica. Eso me habló mucho, hermano, cuando lo escuché, me habló mucho, hermano, de las iglesias evangélicas, hermano. Yo estuve muchos años, antes de conocer la verdad, estuve mucho tiempo en una iglesia evangélica y a mí me cargaban varias cuestiones, y entre de las cuestiones que me cargaban eran que miraban al pastor como si fuera Jesucristo o como si fuera Dios, no sé qué onda. Suele suceder, hermana. Claro, entonces cuando uno no, ellos, porque normalmente esas iglesias no enseñan nada, no le enseñan la doctrina a los hermanos, lo que la Biblia dice. Ellos andan, cuando predican, dicen algunas cosas por aquí y por allá, pero ni fu ni fa. Entonces, la gente vive en la ignorancia, por hermano. Porque yo vine a agachar el tema de la Biblia cuando conocí al hermano Ralph y empezamos a estudiar, que venía el hermano Ralph a mi casa, el hermano Miguel, el hermano Jeff, y finalmente en mi casa se abrió una iglesia. Y esa es la iglesia de Rancagua. Claro que nosotros ahora ya no lo juntamos en mi casa, pues estamos en otro lado. Pero lo que el hermano habló, a mí me suena mucho con lo de la iglesia evangélica. Es muy familiar. Exactamente, porque estuve mucho tiempo yo ahí. Hermano, muchas gracias por todo y me voy a la plataforma del hermano Ralph. Hasta mañana. Chao, chao, que esté muy bien. Que estén todos, cuídense. Bueno. Tiene mucha razón, hermana Rosa. Allí hay mucho centralismo con respecto a la persona del pastor y a veces tiene un tratamiento muy inadecuado, por así decirlo, o que va más allá de lo que en realidad el pastor debiese gestionar dentro del mismo grupo. Pero bueno, ¿algo más? Ernest, ¿tiene una manito también? Sí, dígame. Sí, hermanito. La verdad es que me gustó muchísimo el tema que trajo el hermano Cristian. Nosotros hemos estado aquí en esta zona y a través de estudios con internet con otras personas de, por ejemplo, Antofagasta. Y esas personas muchas veces tampoco creen en las palabras del apóstol Pablo. Nosotros estuvimos hace un tiempo atrás teniendo unos estudios a través de internet y resulta que ellos decían, pero bueno, ¿acaso el apóstol Pablo es mayor que Jesucristo? ¿Por qué nosotros no vamos a guardar el sábado, por ejemplo? Porque también ustedes saben que hay sectas para todo. Entonces, ellos guardaban el sábado porque lo hacía el pueblo de Israel. Entonces decían, pero ¿cómo si Jesucristo también participó de guardar el sábado? Claro que sí, le dijimos nosotros. Están ahí. Y de repente te interrumpen y te dicen, ¿ve cómo nosotros tenemos razón? Y lo dicen de esa manera tan elocuente, pero resulta que, como decía el hermano Cristian, se saltan muchísimo más de lo que dice el contexto de las escrituras, de lo que dice antes, durante y después. Entonces, muchas veces se sienten con la razón, pero no estudian más allá de lo que solamente ellos citan. Entonces, por eso lo que hacen, agarran un texto de acá, otro texto de acá y otro de por acá, lo meten a la licuadora y les sale un producto. ¿Ya? Entonces, es lo que generalmente hacen. Y miran, por ejemplo, en el caso que yo les comentaba, mucho en menos, en ocasiones,
el trabajo que hacía el apóstol Pablo en aquellos tiempos, siendo que Jesucristo mismo fue el que lo instituyó como un apóstol. Entonces, como decía nuestro hermano ahí, puedes elegir lo que tú quieras. ¿Te gusta esto? Entonces te lo ofrezco. Pero es más para atraer las personas a la congregación, y muchas veces eso hace que se transformen en un negocio para los pastores evangélicos. Gracias, hermano. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Ernest. Varios conceptos que estamos recibiendo esta noche, como licuadora, supermercado y cosas así que nos hacen ver de la forma en cual esto se mueve en el mercado. Hay mercado para todos estos productos, licuadora o supermercado. Interesante, ¿eh? No lo había pensado así, pero bueno. Bien, ¿algo más, hermano? Estamos llegando casi al término de nuestro estudio. No vamos a quedar solos, se nos están yendo todos para el estudio de Ralph Mitchell. Qué bueno. Les invitamos para el día de mañana. Mañana estaremos cerrando la jornada, siempre en el mismo horario. Gracias por estar con nosotros. Que tengan un descanso reparador. Que Dios les bendiga, hermano. Y especialmente gracias, Cristian, por la muy buena lección que nos has traído esta noche. Dios les bendiga, hermano. Estamos despedidos. Chao, mi hermana Doris. Hasta mañana, hermanito. Chao, mi hermana Marisa. Buenas noches. Chao, chao. Gracias. Buen estudio, hermano Cristian. Gracias. Gracias. Chao, chao. Muy bueno. Sí, muy buen Cristian, Gracias. Chao, chao. Adiós. Buenas noches. Se pueden ir, yo cierro por fuera. Muy bien. Y el hermano Ángel no me hizo comentario hoy día. No, Eché qué de extraño. menos. Sí. Bueno. Me pareció raro. No tuve comentarios hoy, no tuve, solo análisis, hermanitos. No puede ser. No le creo, no le creo. Ese no es Ángel. No. No, está bien, dejémoslo pensativo nomás. Ya, solo análisis. Ese es un buen tema también, un buen concepto, solo análisis, no preguntas. Bueno, vamos de Rafa entonces. Ya. Chao, hermanos. Nos vemos, el Señor les bendiga. Chao, hermanito. Muchas gracias por estar aquí.